Sorry, I completely forgot it. That's the nice beginning of the stream. As always, with mistakes. Siempre me toca empezar con fallitos. Because you told me, but I had my microphone off, and when you told me, okay, now I need to set this on. Se me había olvidado poner el micrófono encendido y entonces, pues claro, no se me escuchaba. Así que bueno, vamos a ver qué tal se da hoy. Hoy he ido a las clases de japonés yo por mi cuenta y hemos estado haciendo ejercicio de partículas, que partículas ya os lo contaré en algún momento, pero quiero hacer un tema adrede, porque es un tema que suele costar bastante, pero me quiero centrar en ello y aún así, como digo, yo soy también alumno, no profesor, y me cuestan esas cosas y esos ejercicios de partículas costaban mucho. Ya contaré lo que son las partículas. So as I was saying, basically, today I had my Japanese lesson and I went there and we had some exercise to work on what is called particles, which is something that go after the nouns to say what kind of functions do they have on a sentence. I want to make a full lesson one day in the future about all the particles that you may find in the sentence, but it's hard, and actually today I made a lot of mistakes on that lesson. I still have a lot of things to learn, so just for you to understand that even if I'm teaching this lesson, I'm still a learner, I'm still a student, so there's a lot of things that I can still do way better than I have to. I'll lose the figure out quickly. Yay, thank you for sharing that. Thank you. So we will see how it went. We are going to make a quick review about what did we see the last time, just in case somebody joins now. Como digo, vamos a hacer una pequeña review muy rapidita de qué es lo que estuvimos viendo en el stream pasado. Y pues si veis que os interesa eso y queréis aprenderlo en profundidad, el vídeo está colgado ya en YouTube con el mismo nombre de Nihongadas. Podéis encontrarlo sin problemas. Tenéis esa lección, la lección que ahora vamos a ver, la tenéis ya en YouTube y la podéis encontrar sin problemas. As I was saying, even if we are going to do this review like quite quickly, if you feel like you are interested in what was I saying at any moment during this review, and by any chance you missed the first one, you can already find it in YouTube. In my YouTube channel, you have also Nihongadas. By writing Nihongadas, you can find it very easily, and you can find all the lesson there. So, and maybe from tomorrow or after tomorrow, you will be able to find this lesson too. A partir de pues pasado mañana, yo creo, mañana o pasado mañana, colgaré también esta lección en YouTube, entonces se podrá encontrar todo. Así que vamos a empezar con la review. Vamos a ver. Let's start with the review. So, as I was saying, here we had the disclaimers, very fast. Vamos a empezar con los disclaimers un poco muy rápido. Primero, puede ser número 1 en inglés y en español, recordatorio. Number 1, it's in English and Spanish, just a reminder. Number 2, I can make some mistakes as a teacher, student, I'm still learning, etc. Como digo, número 2, puedo cometer varios fallos, etc. Entonces son cosas a tener en cuenta. Quiero aprender como profesor, pero también soy alumno todavía. Número 3, cualquier tipo de apoyo, gratuito o pagando dinero, será siempre bien recibido. As I say, number 3, every kind of support, paying or not paying, will be always welcome. Any kind of support, so it's always welcome. Number 4, these streams will be twice per month. One Saturday will be streamed, the other Saturday there won't be a Japanese lesson stream, and the next one there will be a Japanese lesson stream. So basically 2 Saturdays per month. Como digo, estos sábados, estos streams van a ser 2 veces al mes. Sábado sí, sábado no, sábado sí, sábado no, y así. Number 5, as I said, I will always try to include also the kanjis that are part of the lesson. So it's better for you to little by little get used to watch the kanjis, even if in the beginning you don't need the kanjis in the beginning, but it's better for you if you get used to them. Como digo, los kanjis van a estar desde el principio, pero no necesitas aprendértelos desde el principio, simplemente para que se te haga la vista como tal, pero no te preocupes. Número 6, como digo, sacad papel y lápiz para escribir, porque cuanto más escribáis, mejor.
Number 6, as I say, take a pencil or and something to write, some paper or something, because you need to write in order to learn, I think. Number 7, you can, as I said before, from Twitch, I will upload the video later to YouTube. So in case you miss a stream, you can always find it there. Como digo, número 7, podéis encontrar estos streams ahora en Twitch, pero luego los subiré a YouTube y entonces los podéis encontrar ahí en cualquier momento. Y finalmente, número 8, cualquier tipo de feedback es siempre bien recibido. As I say, number 8, any kind of feedback is always welcome. Hey, Slap! Good morning! Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Buenas noches. Mojo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hello, how are you? So we are just making a quick review about the disclaimers. Estos son los disclaimers, de manera muy rapidita. Entonces, cosas a aprender. Como digo, tenemos 4 vocabularios, romaji, hiragana, katakana y kanji. Romaji no lo utilizaremos, prohibido. Solo lo utilizaremos en estas lecciones introductorias. Cuanto antes os olvidéis de él, mejor. As I said about the writings, we have 4 different writing systems. The main 3 ones are hiragana, katakana and kanji. Romaji, we are not going to use it, only in this introductory lesson, but the sooner you forget about Romaji, the better. As I say, I'm going a little bit faster, but you have all this that I'm saying right now, it's already in YouTube. So I'm just going a little bit fast. Lark mode, it's always welcome. Okay, so next, as I was saying, the kanji come from China. This is very fast, as I say. The kanji come from China around the 5th century, and from the kanji we have the hiragana and the katakana. Before the kanji, there was no writing system in Japan. Como digo, los kanjis llegan a Japón en torno al siglo V desde China, se cree que a través de Corea, y desde esos kanjis se origina el hiragana y el katakana, estos 2 silabarios. Por tanto, antes de hiragana, katakana y kanji no había ningún sistema de escritura en Japón, ¿de acuerdo? Simplemente bastante rápido. He dormido en menos de 4 horas y me voy a volver a dormir en cuanto me acabe la comida y lave los platos. Que disfruten la siesta. Enjoy your nap. Okay, so here we have all the hiragana. And we are going to go like one by one, basically. Aquí tenemos toda la tabla del hiragana y vamos a ir un poco rápido. Entonces, pues, y con otros que estuvimos viendo también. These are other that we mentioned, but we will go through these little by little. Reviewing pretty fast. Okay, what did we see? ¿Qué es lo que estuvimos viendo de manera rápida en la última lección? Pues vimos A, en orden. Este es A, this is A, I, inu, iro, iku. U, uma, ue, umi. Wow. Muchas gracias por el follow. Thank you so much for following Iván 10, Iván 10, ZGZ. Supongo que será Zaragoza. Yo creo que sí, igual es Zaragoza. I really enjoy the multiple language happening at once, even if I don't understand some. I think it is so lovely to see multiple language and people interacting in one space. I try my best. I want to approach to both languages, and there are people who don't understand one of those, so I want to try combining and doing my best to join that for both of them. Como digo antes, estaba comentando a Sheyen, quiero hacer estos streams siempre en 2 idiomas porque quiero acercarme a ambas audiencias, los que solamente hablan español y los que solamente hablan inglés, para que ambos tengan este acercamiento al idioma japonés, básicamente. De nada, sí. Genial, doitashimaste. Bienvenido por aquí, welcome. Entonces, estábamos viendo lo que hicimos el otro día. A, I, U, E, Eki, Ebi, Edo, O, Oto, Otoko, Onna, Ka, Kasa, Kaku, Kao, Ki, Kirin, Kino, Kutsu, Kubi, Kuma, Ke, Kenko, Keisatsu, Kenka. Okay, remember, just briefly reminder, sometimes we have long vowels. We will see that also, but it can appear in many words. For example, this one is not pronounced Kenko, it's pronounced
kenko, kenko. This one is not keisatsu, it's keisatsu, keisatsu, okay? Long vowel. We make the vowel long, okay? Como digo, simplemente un rápido recordatorio, hay veces que estas no las vocales pueden ser cortas o largas. Y cuando son largas, como tenemos aquí, luego lo explicaremos en otras lecciones, pero esto no es kenko-u, no es como lo podemos leer aquí, kenko, se dice kenko, kenko. Si no estuviera la u, diríamos kenko. Con la u decimos kenko, alargamos. Lo mismo. Con este no es keisatsu, es keisatsu, keisatsu. Sin la i sería kesatsu. Con la i, kesatsu. Alargamos. Pero no keisatsu. ¿Ok? Yeah, the fighting in front of the police, I remember. See? Exactly. That's the point. And last one we saw, we have ko. Este es el último que vimos la última vez. Ko. Kori. Kori. Kodomo. Kodomo. Kore. Kore. So this is where we ended the last lesson. Aquí es donde acabamos la última lección. Entonces vamos a seguir a partir de aquí. Let's continue from here. Before continuing, we have these parts that I wanted to mention. Okay? This is just, the phonetic world is very, very hard, and I am not an expert either. So I'm going to go through this very, very briefly. Okay. Esto pertenece al mundo de la fonética y del lenguaje y es muy extenso, muy difícil y yo no soy un experto tampoco, así que voy a ir muy brevemente. Voy a explicar esto muy brevemente. Hey Lins, hello, welcome. I just finished the review. I'm going to start right now. So, as I was saying, there are three main kind of sounds that we can that I want to focus on. As you see, there are more kind of sounds. It depends, in case you don't know, it depends when we call labial, dental, or velar. It's called like that because of the area where we create the sounds. Okay, good thing for me. These words are said exactly the same in Spanish and English. That's good. Entonces, como digo, hay tres tipos de sonidos en los que me quiero centrar, que son labial, dental y velar. Entonces, exactly, linguistic. This is just a small part about linguistic. I'm not an expert, so I'm going to go through this very briefly, but just to explain a little. Entonces, como digo, labial, dental y velar, hay más, como podéis ver. Tenemos palatal, tenemos glotal, nasal. Depende de dónde se cree el sonido, de dónde se origine el sonido. Entonces, lo podemos crear labial. Labial tenemos, por ejemplo, con la P, la B, como podéis ver, hacemos esto. Esta parte de fonética suena un poco idiota, pero bueno, es lo que hay. This part about phonetics might sound a bit weird or stupid, but that's how it's. You can learn it. Labial is because you create the sound with your lips, like P, P, which in Japanese is not the P, is pa, 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 and we have ba, ba, ba. We make the sound with the lips, okay? We can make the sound with the tooth, dental. Podemos hacer el sonido con los dientes, dental. T, ta, 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 da, da, da. Hacemos el sonido con los dientes. We make the sound with our teeth. And last, velar. Velar. La última sería velar, que lo hacemos con casi la garganta, con la parte de atrás de la lengua, del paladar. Entonces tenemos, por ejemplo, ka, 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 ga, ga, ga. Hacemos esto arrastrando la lengua desde atrás. Ka, ga. ¿Vale? So we make this sound with the back part of our tongue, almost in the throat, and that's how it's called velar. So we can see here where the sound is created. From here, we can take this ka, ka, ka. If you try at home, you will see ka, ga, 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 ga. You notice how it's done from here. Ok. Buenos días a todos mis amigos hispanohablantes, traductor de Google, así que ignora las palabras raras. That was pretty good. Yeah. The Google Translator worked pretty well. This is interesting. Thank you. So as I was saying, this depends on where the sound is created. I don't want to go through too far on linguistics. It can be pretty boring or pretty interesting depending on how you tell about it. I'm not an expert either. But
the main point. Why am I explaining this? Mi objetivo, lo que quiero que entendáis es por qué estoy explicando esto de manera muy somera, muy por encima de lingüística. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque veíamos antes que, bueno, para explicarlo vamos a volver atrás. To explain this, let me show you again the table that we have backwards. If we go to the beginning, we have here, this is the normal table. Esta es la primera tabla estándar de hiragana y podemos ver que we can see here that if we put, for example, the two dots, 1 and 2, this is called dakuten. Estos dos puntitos se llaman dakuten y lo que hacen es que cambian el sonido de la K a la Ga. Entonces, ¿cómo recordarlo? Se puede recordar porque cambian de un sonido a otro, pero siempre se mantienen en la misma línea. Es decir, los sonidos labiales se van a mantener labiales, los sonidos dentales se van a mantener dentales, los sonidos velares se van a mantener velares. So, as I was saying, the sound, when we add these two points, which is called dakuten, it change, but it change always in the same table. So it's something that you can remember. For example, watching here, the ka change to ga. Okay, so it will change from ka to ga. Okay, the velar to velar, the dental to dental. Labial, it's like a little bit exception in Japanese. We will talk about that later. Como digo, este pues puede cambiar de velar a dental, o sea, toda la fila de ka, ki, ku, ke, ko pasará a ga, gi, ku, ke, ko. Toda la fila de dental, ta, chi, tsu, te, to, pasará a dental, que ya lo veremos, será da, di, du, de, do. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Y la fila de labial es un poco excepción porque funciona un poco diferente, pero lo iremos viendo. As I said, this is just a reminder and just a trick. So if I'm talking about phonetics now, it's a way to make you remember how do these letters, how do this line change when you add the dakuten. Okay, so ka, ki, ku, ke, ko, ga, ki, ku, ke, ko. Okay, so here we can see that. Whenever I use Google Translate, I add the extra sentence of I'm using Google Translate, so it doesn't make any sense. that makes sense. Exactly. Ka for ga. Okay. So this is just a trick for you to remember. Ka for ga. Ta for da. Okay. En labial it's an exception that we will see. Como digo, pues velar cambia ka por la ga, ta por la da y pa. Los labiales lo veremos luego porque cambia un poquito distinto, pero también están relacionados. Así que es bueno, yo lo que quería es que recordaseis que el labial van todos juntos, dentales van todos juntos, velares van todos juntos. So, what I want you to remember is that the labial go all together, pa, ba, dental goes all together, ta, da, velar goes all together, ka, ga, okay? Just remember this association, okay? Recordad esta asociación. Entonces, muy rápido, el K con el ga, toda la fila de Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, si le añadimos el dakuten, que es este sonidito, estas dos comitas, tenemos Ga, Gi, Gu, Ge, Go. So, this line of Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, if we add the dakuten, it will change to Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Okay? So, some examples. I'm not going to put here the GIF about writing because it goes exactly the same. So if we go, for example, for K, como digo, no voy a poner los GIFs porque los podéis encontrar aquí, ahí. Entonces, si escribís K y una vez que hayáis escribido K, escribís después 1 y 2, os sale el dakuten sin problema. Y entonces pasaría a ser Ga. As I said, if you take this Ka sound, if you write Ka and after that you write the dakuten, it automatically changes to Ga, okay, the pronunciation. So just for you to remember. Then, and the same, with no exceptions, happened with Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Lo mismo pasa sin excepciones, con todos. Entonces, tenemos ejemplo con Ga, Gakko, Gakko, Gakko. Gakko significa escuela, ¿ok?
Gakko means school, ¿ok? Gakko, gakko. Esto es una escuela. Una cosita que también mencionaré en algún momento, pero que conviene que vayáis sabiendo. Cuando veis este ya lo habíamos visto antes, que es el de tsu, tsu. ¿Recordáis? Tsu. This is the one of tsu, okay? Do you remember this one? Tsu. If we go back to tsu, let me show you some example. Where was tsu? Sorry, we didn't see that yet. My fault. I created that, but I didn't show you yet, okay? Este es mi fallito porque lo creé, viene detrás, pero todavía no ha salido, ¿vale? Entonces, tsu, ¿por qué os enseño esto? Porque tsu, cuando es en tamaño normal, se pronuncia tsu, ¿ok? Pero cuando está en chiquitito, que podéis ver que el tamaño es la mitad de las otras letras, no tiene la pronunciación de tsu, sino que lo que hace es que dobla el sonido de la siguiente consonante. Por ejemplo, este sabéis que es ko, pues lo que hace es que le añade una K más. Gakko, gakko, gakko. Dos Ks, ¿ok? So, what it makes is like this ts sound, when it's big, like normal size, like the rest of the letters, it's pronounced ts. But if it's half size, it doesn't have the ts sound. What it does is it basically doubles the next sound. For example, here we remember this letter it's pronounced ko. So this one will double. As you can see in Romaji, we have two Ks because this one it's doubling. Okay. So if the little ts is not here, we would pronounce this kako. But when the little ts is there, it changes from kako to gakko. We double a little. Okay, gakko. Entonces la diferencia es cuando no está la ts, si esa pequeña ts no está ahí, se pronunciaría kako, como rápido, kako. Entonces, cuando está la pequeña ts, lo que hace es que aumenta un poquito, se convierte en... Al doblar la consonante, para pronunciarlo mejor es como que se alarga un poco. Entonces cambia de gakko a gakko. ¿Ok? This is the thing I told you. This is let's call it the little ts. So we have gakko. Okay? This is with ga. With gi, we have ginko. Okay? You can see already some pattern, okay? Podéis ver aquí ya un patrón a seguir que es el ko, u. Como dije antes, la u al final lo que está haciendo es una vocal larga, está alargando, no se pronuncia, no es gakko, no es ginko, es gakko, ginko, alargamos. So as I said, don't forget that the u at the end doesn't have sound as u. It's not gakko, it's gakko. It's not ginko, it's ginko. Okay, we make the vowel long. You can try with me. Ginko, gakko. Gakko means school. Ginko means bank. ¿Ok? Entonces, podéis practicar siempre conmigo también. Gakko significa escuela. Pero ginko significa banco. Un banco de dinero, ¿vale? No confundir con el banco de sentarse, ¿vale? Tsu is a glottal cliché, as in like a K that is pronounced in your throat. We don't have a sound for that. Yeah, it's kind of like a silent gap. Yeah, you just make a silent gap with more emphasis. So it's not that you pronounce more the K like not like that. It's basically like you make a silent gap, as Lynn said, gakko. Look, that there is a silent gap. Gakko. Like your tongue, your mouth is ready to say ko, but you don't say it in the beginning. It's not gakko, it's gakko. You make a stop, okay? So, entonces digo que esta pequeña ts que vemos aquí, la pequeña ts es dejar un huequecito en medio. No es gakko, es gakko. Nuestra lengua, nuestra boca se prepara para decir ko, pero no lo dice inmediatamente, como si decimos gakko.
después de ga, ko. Pues no, aquí sería gakko, I'm exaggerating a little. Estoy exagerando un poquito. Gakko, gakko. ¿Lo notáis? Entonces es un poquito gakko, ¿ok? like writing in gakko versus gakko. Yeah, we have a lot of those words with the meaning change if you have 1K versus 2K. Yeah, there are a lot. Wow, that's true. In Finnish, there are a lot of sounds like that. I started like really trying to learn Finnish, and it was very difficult. Like lucky. That's true. Me acuerdo que es eso. Yo estuve intentando aprender finés y me costaba horrores también eso, porque es muy difícil la diferencia con una K, con dos Ks. Pero sí, más o menos es lo que dice. Entonces tenemos gakko, ginko, gun. Gun means army. Gun significa ejército. ¿Ok? Entonces tenemos gun, sin más. Gun, ejército. Gun, army. Geta. Means those Japanese wooden clocks, basically what they use to walk when the traditional shoes, that they are super uncomfortable. I don't know, at least maybe it's because I'm a little bit clumsy, but if I try to walk with those, it's like I cannot. So it's impossible for me to walk with those. Estos, los geta, son los zuecos de madera japoneses que vemos aquí. Estos son los zapatos, zuecos tradicionales con los que los japoneses suelen caminar cuando llevan un traje tradicional. Para mí es súper difícil caminar con ellos, porque vas como... pero son muy chulos. A mí me cuestan mucho, porque como podéis ver, solamente tiene aquí un listón de madera por debajo y otro aquí. Es muy difícil de caminar con ellos, al menos para mí. Y algunas veces solamente tienen un listón. So as I say, if those geta are very hard for me to walk with, it's because they have like only two places, two planks, two small planks, wood planks to walk with, and it's very hard. So even with two is very hard, and I saw others where you have only one in the middle. So you must have a very good balance to not fall. Como no tengas buen equilibrio, te caes y te matas. Let's see. I know I'm a low learner. Little by little. Don't worry, take it in your own pace. That is the most important thing. Find a way that works for you. Definitely. The shoe noise was so good. Yeah, I love that sound. That is true. Como dice Lynch, yo adoro el sonido del geta. Es muy chulo porque oyes como la madera. You can hear the wood like clocking. And it's quite nice. I like the sound too. So we have gakko, ginko, gun, geta. And last, kohan. Perdón porque no es kohan, es kohan. I'm sorry because it's not kohan. It's not kohan, it's kohan. We go up, okay? Kohan. Kohan means cooked rice, meal. It can serve a little bit for everything, okay? So originally it's like cooked rice. It means any kind of rice that you cooked already. And since basically for Japan, the cooked rice is the basis, the main point of basically every meal, automatically it also means meal, any kind of meal. Okay, at lunch you can say, gohan. So that's what it means, okay? Both cooked rice and meal. Como digo, esto puede significar gohan puede significar gohan. Pues ahora me he liado. Gohan. Entonces, pues este gohan puede significar tanto arroz cocinado como cualquier tipo de comida en general. ¿Por qué? Porque como el arroz en general es la base de la alimentación japonesa, pues siempre se basan en eso para decir, esto es gohan. Entonces, a eso lo llaman gohan, al arroz. Pero de ahí, como eso equivale a la base de cualquier comida, pues también pueden llamar gohan a cualquier tipo de comida. ¿De acuerdo? Gohan. The Goku soon is a meal. Yep, it is. Indeed it is.
We have a lot, like for any Dragon Ball fan, there are many of the Dragon Ball characters are taken from food and many kind of different meals. Para cualquier fan de Dragon Ball hay muchos de los nombres que salen que son cogidos de ahí, de la comida, básicamente. Gohan, Kakaroto. Kakaroto es como de carrot. Entonces, pues Kakaroto es como zanahoria. Kakaroto. Entonces tenemos también Vegeta, que es por vegetables. Vegeta, vegetables. There are a lot. Paimon is Gohan too. Yep. So true. So these are for the Kakikukeko. Remember, Kakikukeko with Dakuten. Gagikukeko. Okay? So, Kakikukeko con el Dakuten. Gagikukeko. Okay? Easy. Let's move to the next line. Let's see. So, now that we learned this, let's move to the line of sa. Okay? Nampa. I always laugh at the Dragon Ball character's name. So true. Okay, here we have Sara. Remember? 1, 2, 3. I'm not going to insist about the way of drawing the strokes. As I said, it depends. So if you want the 100% correct mode of drawing the strokes and the order, you can take notes. But it's good that if you don't know, you take some paper and some pen and start practicing. ¿Ok? Como digo, no voy a insistir mucho acerca del orden de trazos, de cómo hacerlo apropiadamente, cuándo parar, cuándo hacer un barrido, etc. Pero esta es la manera 100% correcta. Aunque no lo hagáis 100% correcto, es bueno que si no sabéis cómo escribirlo, cojáis papel y lápiz y practiquéis cada 2×3. Que escribáis 1000 veces sa, 1000 veces a, 1000 veces y, todas las letras 1000 veces y aprenderéis cómo se escribe, básicamente. So, if you write this 1000 times, you'll remember how to write it. So, words that starts with sa. We have Sara. Sara means dish. It's not the girl's name. Sara, dish. Sakura. Sakura means a cherry tree, very well known everywhere. We just finished with the Sakura time. Now the Sakura are not blooming anymore in Tokyo, unfortunately. But anyway, I miss the Sakura. And last, sayonara. Okay, so I could have... Actually, I'm just remembering that I could have put here Terminator, and I forgot it. Why? Like, if you remember, Terminator is always saying sayonara, baby. So he says sayonara, but it's not. It's something that I want to reinforce. Like, basically, many people realize when they start studying Japanese, which is Terminator says sayonara, and the actual word is sayonara. Okay, sayonara means goodbye. Sayonara. But look at the difference with Terminator. Terminator is like sayonara. And here, sayonara. ¿Ok? Entonces, como digo, palabras que empiezan con sa, traduzco ahora todo. Palabras que empiezan con sa tenemos Sara, como el nombre de chica, pero bueno, aquí Sara significa plato. Sara significa plato. Luego tenemos Sakura, que Sakura son los cerezos, que los echo de menos, han terminado de florecer, desafortunadamente. Duran muy poco, duran como 2 semanitas en flor. Y ya pues pero ya están verdes. Ya no hay flor ahí, pero bueno, se echan de menos, la verdad, los Sakura. Y finalmente, sayonara. Como digo, tenía que haber puesto aquí a Terminator en vez de a las chicas saludándose, porque siempre me acuerdo en la versión en español al menos, siempre es como sayonara, baby. Siempre Terminator dice sayonara. Como que pone el acento en la na, sayonara, pero no es así. O sea, realmente lo que se dice es sayonara. Okay, lo que hacen es que el acento empieza bajo. Algún día voy a hacer una clase de fonética, seguramente, de cómo pronunciar, pero es muy difícil porque soy muy malo, pero me gustaría hacerlo. Entonces, pues quiero poner, porque aquí la pronunciación es bajo,
el sa se pronuncia bajito y luego el resto se pronuncia alto. Sayonara, sayonara. ¿Ok? Entonces no es sayonara, no es sayonara, es sayonara. Como siempre recordad que como tiene la U, no es sayonara, es sayo. Alargamos. Sayonara. Remember that since we have the U here, we need to make it longer. Okay, it's not sayonara, sayonara, or sayonara. It's sayonara. Make it longer. Okay. So this is with sa. Next, she. Notice that Japanese people don't have the C, like without the H. Okay, so we pronounce it, the H, as we add in Romaji, is to understand that the sound is not like C, is she. Okay, like for example, here we can see the sound is very easy, like this, and then we have shimbun. Shimbun means newspaper. Shimbun. Also we have shika. Shika means deer. I love this scene in Nichijou. If you haven't seen this animation, I definitely recommend this one. And last, Shibuya. We have here a very famous place, which is Shibuya in Tokyo, the Shibuya crossing. I like it. There's a lot of people, and you can watch it from above. Actually, this is a picture I took, and you can see the quality is not very good, but it's from a very nice place. I like it. Como digo, este es she. Podemos ver que, primero, este she no es como el sí en español de sí o no. No es sí, es she. Que por eso le ponen siempre también en el romaji la H, aunque aquí no tiene ni H ni nada, pero es para ayudarnos a reconocer que la pronunciación correcta es como she. Para los españoles es como si Rajoy dice sí. ¿Okay? Entonces, pues tenemos palabras que empiezan con sí. Shimbun. Periódico. Shika. Ciervo. Tenemos aquí el ciervo de Nichijou, que si no lo habéis visto es un anime que os recomiendo al 100% o 200%, me encanta. Y luego Shibuya, que es como decimos Shibuya. Nosotros siempre lo pronunciamos como Shibuya. Por las normas de acentuación en español siempre decimos Shibuya, pero es Shibuya. ¿Ok? Entonces, pues Shibuya es este centro que tenemos aquí que siempre está en Tokio y siempre está llenísimo de gente. Pero bueno, esta es una foto que pude tomar yo desde lo alto y me encantó también. Era muy chulo. Shika. Y me encanta. Anyway, so, this is she. Okay? Next. Su. Okay? So, here we have one stroke and the other one. We come here, we make a loop and go down. Okay? Only two. 1, 2. ¿Ok? Estos son los trazos para su. El primero es horizontal, 1, y luego el siguiente hace como un circulito, aquí, 2. ¿Vale? Como digo, práctica. Siempre igual. Exacto. Like this, Linz. Exactly like that. So, su. Words starting with su. We have only su. If we say su means vinegar. Okay? Like this one. This is the rice vinegar, actually. We have the kanji of rice and vinegar, because this is the one that you can use, for example, for sushi. So we have actually sushi here, sushi. And we have also sukoshi. Sukoshi means a little. ¿Ok? Entonces, palabras que empiezan con su, tenemos, por ejemplo, su, solamente, que es vinagre. Vinagre de arroz, por ejemplo, como este. Entonces, pues los dos kanjis tenemos el vinagre. Este es el kanji de vinagre. Su. Y este es el kanji de arroz. Entonces, pues vinagre de arroz. Se hace a partir de arroz y sirve muy bien para el sushi, que es otra de las palabritas que tenemos aquí. Sushi. Que no es sushi, es sushi. Sushi. ¿Ok? Y shukoshi. Wow! Thank you so much for the subscription! Yay! Thank you! Thank you so much! Thank you, welcome! Thank you so much. Muchísimas gracias. So we have sukoshi, and sushi. Okay? Thank you. Yay! One more subscriber. Welcome to the family.
This is for should. Next, se. Se. We have one stroke here, 2 vertical, and 3 like very similar to the she, okay? But this one, if you want to make it 100% correct, it's not she. We don't make like a sweep, but we stop, okay? Look that we stop here, the stroke, if you want to do it 100%. Anyway, but here you can practice, okay, with the se. So words starting with se, we have sensei, sensei. Remember, as I said before, even if we have the e here, it's not, you don't say sensei. It's not sensei. It's sensei, sensei. Notice how what I do is to enlarge this last e. So it's like 2 s. Sensei, sensei, sensei. That's what they call to the teachers, for example, sensei. Also, although I wrote here teacher, which is the main translation, but you can also call like that to the doctors, for example. When you call to the doctor, you can say, oh, sensei. When you say, oh, sorry, doctor. When you're going to say doctor, you can say sensei. Even if there is actually, because actually there is a word for doctor. The translation for doctor means isha, isha. But when you call a doctor, you don't say, oh, isha, isha. You don't say isha. You say, hey, sensei, sensei. Okay? Like if they were your teachers, because it's like respect, kind of. Sensei is a very respectful word. So we have sensei, sensei. We have se, se. Se means height, height. And then there is that word, that expression, Japanese expression, which is sega takai, sega takai, sega hikui, sega hikui. Sega takai, it's something that I have been listening a lot of times, which means you are very tall. Like takai means high, tall, and then your height means like your height is very tall, literally. So sega takai means you are very tall. Your height, you are a very high height, kind of, so to say. So sega takai, se. Okay, and last, seki. Seki means seat. So here we have seki, and you can also see that on the trains, for example. The seki is always there. And then on the Shinkansen, on everywhere, you can easily... The Shinkansen is another word that I could have written, but I forgot it. So seki means seat, ¿ok? Entonces, como digo, esta es la letra se, ¿de acuerdo? Tenemos 3 trazos. El primero es horizontal, el segundo vertical, y otro que se parece al de la letra shi de antes, este de aquí, ¿ok? Pero recordad que si el de la letra shi acababa como con un barrido y levantábamos, se hace rápido, continuamos y paramos aquí. Se para y se levanta el pincel, si lo queréis hacer correctamente. ¿Que lo queréis hacerlo rápido? También da igual. O sea, es 1, 2, 3. Os iréis acostumbrando. Costumbre, ¿vale? Pero simplemente para que sepáis cómo se hace. Entonces, palabras que empiezan por se. Tenemos la primera, sensei. Sensei, recuerdo, la i, cuando la tenemos al final, hace como de vocal larga. Entonces no decimos sensei. No decimos, sensei. De hecho, se dice muchas veces en los dojo. I remember in the dojo everyone, arigato, sensei. We don't say sensei, we say sensei. ¿Ok? Entonces, en los dojo muchas veces la gente dice, sensei, es mi sensei. No es tu sensei, es sensei. ¿Ok? I got to go to the store, have nothing for breakfast. Enjoy. take the breakfast. So, here we have sensei. ¿Ok? Como digo, recordad, se dice sensei, no sensei. ¿Ok? Alargamos la e. Sensei. Entonces esto, aunque haya escrito profesor, porque profesor se dice sensei, pero no solamente significa profesor, tiene otros usos, siempre respetuosos. Por ejemplo, a los doctores se les llama también sensei, cuando tú les quieres llamar. Esto lo digo porque, por ejemplo, la palabra doctor es una palabra distinta. Doctor en japonés se dice isha. Pero si, por ejemplo, quieres llamar a un doctor, doctor, perdone, doctor, no le vas a decir, isha. No le dices isha, le dices sensei. Sensei. No es tu profesor, pero se le llama así. Entonces, pues tú dices sensei. Se utiliza eso,
¿de acuerdo? Sensei, sensei, siempre. I will watch again later. Thank you for the class. Thank you so much for coming. Thank you. Have a nice day. Yes. Thank you so much. So, entonces tenemos sensei, profesor, profesor, doctor, magistrado, normalmente entonces pues para altos, como para mostrar un respeto, ¿de acuerdo? Entonces, sensei, mucho cuidado también porque además por los kanjis siempre es como el que va por delante. El que también realmente se podría traducir como el que nació, este es como el kanji de nacer y este es el kanji de antes. Entonces como que ha nacido antes merece más respeto en ese sentido. So something I didn't say, like stories that we can get from the kanjis a little bit. So sensei, the last kanji, this kanji is a kanji of being born, to get born, something like that. And this one, saki, is the kanji of before. So sensei, literally, if we look at the kanji, it means the one who was born before, before you. Therefore, it deserves more respect, so to say. Entonces, pues para que lo recordéis básicamente. Pero sensei significa profesor, doctor, etc. ¿De acuerdo? Se, muy fácil de pronunciar. Se, normal. Entonces, pues se significa altura, estatura. Entonces tienen esta frase que yo ya he escuchado millones de veces conmigo, particularmente, que es sega takai. Takai significa alto. Y entonces, pues tienes una altura alta, una estatura alta, literalmente pues significa eres alto. Sega takai hito significa una persona alta. Entonces, a mí, por ejemplo, siempre me dicen todo el mundo, sega takai, todo el mundo. Porque soy alto. Entonces, pues cuando la gente me ve es como, sega takai, o directamente, takai. Porque siempre me ven y es como, eso significa alto. Entonces tenemos sega takai, significa alto. Sega hikui significa bajo, de poca estatura. Entonces, para que lo sepáis, sega takai, sega hikui. ¿Ok? Y por último tenemos seki. Seki significa asiento. Como podemos ver aquí, tenemos diferentes asientos en el tren. Entonces, pues esta palabra, como bien podéis suponer, la podéis ver en todos los sitios. En los trenes, en los Shinkansen, cuando vais a un restaurante, siempre está por ahí. Seki. No tiene más. Asiento. ¿De acuerdo? So we have sa, shi, su, se. Tenemos sa, si, su, se. Siguiente. Next. We have so. I love that GIF. Me encanta este GIF. Entonces, tenemos so es solamente un trazo. Desde aquí, desde la izquierda. Pum, pum, pum. Y hacemos el circulito. ¿De acuerdo? Probad a practicar, hacedme caso. Si queréis aprender japonés y no habéis hecho esto antes, hacedme caso y probad, ¿ok? Probad a escribir. Cuanto antes os familiaricéis con el hiragana, mejor. Lo vais a necesitar al 100%. As I say, please, I know I'm insisting on this too much, but if by any chance you are learning this right now and you have interest in learning Japanese, please start practicing right now. You need practice. You need to get familiar with hiragana as soon as possible. So get used to write this 1,000 times. So, like this, okay? Only one stroke, okay? So get used. It's very, very important to write at least hiragana and katakana. You need both of them, okay? You need to know how to read and write all of them, okay? So, words that start with so, we have, for example, sotsugyo. Sotsugyo means graduation, okay? So we have sotsugyo, graduation. Here we have two interesting things. So the first one, as I already said many times, we have the u that makes it longer. Okay, sotsugyo. It's not sotsugyo. Okay, it's sotsugyo. We make it longer. Okay, this is one thing. And second thing, we didn't see that yet. Okay, this letter, we didn't see this letter yet, is yo. Remember the sayonara. So this is the yo that you could see in sayonara. But again, it's small. It's a little yo. What happens? When we put this little yo, we will see that later. But when this little yo, we put it next to a letter that finish in i, like gi. Remember
ka, ki, ku, ke, ko, ga, gi, gi. Do you remember gi? So gi with yo, with small gi plus small yo, gyo, gyo. Okay? That's why we have sotsugyo. We can go through that later, don't worry, but it's something that you can find. Sotsugyo, sotsugyo. Okay? Sotsugyo, graduation. Soto, soto. Soto means outside. Okay? Soto means outside. The opposite of soto, inside, would be uchi, uchi. So that's why I something that came to my head was basically this gif of Homer. Soto, uchi, outside, inside. Although in the Simpsons they're like America, Australia, America, Australia. But for me it was like soto, uchi. And finally another thing, sore. Sore means that. Oh, that thing. Sore, like for example, oh, that is an apple. That is an apple. You can say, それはリンゴです。それはリンゴです。Okay? それはリンゴです。We will go through all of them. It's normal that you are like, I don't understand those things right now. It's normal, okay? But just for you to learn where sore can be used. That. Okay? Entonces, explicando todo esto en español, poquito a poco porque había muchas cosas que explicar. I'm going to go to Spanish right now. Entonces, tenemos la primera palabra con so, tenemos sotsugyo. Sotsugyo significa graduación, por ejemplo, del instituto, de la universidad, etc. Sotsugyo. Entonces, pues por ejemplo, en sotsugyo hay dos cosas que quiero explicar principalmente. Como una de ellas, como ya habéis podido ver, es la U. La U lo que hace es que alarga la última. Entonces, no es sotsugyo, es sotsugyo. Alargamos, ¿ok? La otra que quería enseñaros es esta pequeñita. Esta pequeñita es, aunque no la hayáis visto todavía, es yo, ¿ok? Esta a lo mejor, si lo recordáis, cuando hemos visto la de sayonara, es el yo de sayonara, pero cuando vimos la palabra sayonara estaba en grande. Aquí está a mitad de tamaño, igual que el tsu, que el mini tsu. Este es un mini yo. A esta letra la vamos a llamar mini yo. Entonces, el mini yo, ¿qué función tiene? Cuando el mini yo lo juntamos con una palabra que acaba en i, es cuando tiene esta función. ¿Qué función? Pues mirad, aquí reconocéis esta letra. Esta letra la hemos visto hace nada. Es el ki, ¿recordáis? Ka, ki, ku, ke, ko, el ki con el dakuten. Entonces, pues de ki pasa a gi. Entonces, si acaba en i y le juntamos el mini yo, lo que hace es de gi y mini yo, no es guillo, es gyo. ¿Ok? Entonces, si este mini yo fuese un yo normal, sería sotsugiyo. Pero como es pequeñito, es sotsugyo. ¿De acuerdo? Entonces, pues es una de las cosas que podéis encontraros. Iremos más adelante con más ejercicios para que veáis estos mini yo. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces, luego también tenemos soto. Soto significa fuera. Entonces, el contrario de fuera sería dentro. Entonces, tenemos soto, fuera. Uchi, dentro. Entonces, pues a mí me evocaba poner el gif de Homer aquí. Soto, uchi. Como lo podéis ver. Realmente sé que en el GIF, o sea, adoro los Simpsons, queda dicho, y sé que aquí lo que está diciendo básicamente es América, Australia, pero a mí me hace ilusión ponerlo como soto, uchi, básicamente. Cosas que os podéis encontrar. Y finalmente, sore. Sore significa eso, es el determinante. Entonces, para un ejemplo de frase, por ejemplo, eso es una manzana. Se diría sore wa ringo desu. Es una cosa que os podéis encontrar. Aunque ahora mismo haya palabras que no conocéis, no os preocupéis, es simplemente un ejemplo. Poquito a poquito, todo irá encajando. Es información que ahora mismo está flotando en el ambiente, igual es mucho, pero poquito a poco os irá entrando. Entonces, para decir eso es una manzana, sore wa ringo desu. ¿Ok? Poco a poco irá teniendo más sentido. Okay, so this is so.
And let's move to the next one, the dakuten. Okay, remember how we saw the kakikukeko with the dakuten? Okay, kakikukeko with dakuten changed to gagigukeko. Okay, so, but as I said before, the sound it stays the same one, the same way of producing. So if we have ka, 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 from ka we change to ga, which is actually the same way of producing the sound. So that's why from sa, sa with dakuten, sa, we were going to change to another one that has the same way of producing the sound, although the pronunciation is different. So instead of sa, za, za, za. Okay, so it's quite similar in that point, like the English z. Okay, so zashi, zashi. Okay, so we have za, za. Instead of sa, sa, si, su, sa, shi, not si, sa, shi, su, se, so. So za, zi, sa. Sorry, za, ji, ji. This one is different. Ji, za, ji, z, z, ze, ze, zo, zo. Okay, we are going to go one by one. Okay, entonces, como digo, estamos ahora en la siguiente con dakuten. Anteriormente habíamos visto la fila de la kakikukeko, que con el dakuten pasa a ser gagikukeko. ¿Ok? Entonces, pues habíamos visto que el K y Ga se producen en la misma parte de la boca, ¿de acuerdo? Pues de la misma manera, esto ocurre con Sa y con la siguiente letra, Za, Za, ¿de acuerdo? También ambas son silbantes, Sa, Za, ¿ok? Entonces, recordábamos que sin dakuten sería Sa, Si, Sa, Shi, Shi, Sa, Shi, Su, Se, So. ¿Ok? Sa, shi, su, se, so. Estos, con el dakuten, pasarían a za, za. Cuidado a los españoles, cuidado a los hispanohablantes, porque aunque veáis que en romaji siempre se escribe con la z, no tiene el sonido za, no es el sonido za en español. ¿Ok? Esto lo quiero dejar bien claro, sobre todo para hispanohablantes. No es za, es za, za. Za, for example here, zashi, zashi. Aquí tenemos zashi, zashi, ¿ok? Entonces no es zashi, za. Olvidaos del sonido za, za, porque no está, ¿ok? Entonces tenemos za, perdón, no za. Justamente lo digo y se me va. Entonces no es za, es za, za. Este no es zi, es ji, 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 ji. Este, z. Z, ze, 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 zo, zo, zo. ¿Ok? Entonces, viendo unos ejemplos, por ejemplo, tendríamos zashi, zashi, zashi. ¿Ok? Es un poco difícil de pronunciarlos, ¿eh? Zashi, zashi. Como vemos, aquí tenemos otra vez el minitsu, que lo que hace es que dobla la siguiente. Sin el minitsu sería zashi, zashi. Pero con el minitsu es zashi, zashi. ¿Ok? Doblamos un poquito. ¿Ok? Zashi significa revista. ¿Ok? Entonces, so, as I said, the first one is za. And here one example, it will be zashi, zashi. ¿Ok? Zashi, as we say before, we have here the minitsu. This minitsu, remember, we double the next one. The next one, if we remember, this one, shi. So if we combine together, it's not zashi, it's zashi, zashi, zashi. Okay? We double the next one. Zashi. Zashi means magazine. Okay? Magazine. Here we have the kanji for zashi. Okay? Next, we would have ji. Here we have jitensha, jitensha, jitensha. Jitensha means bicycle. Okay? There are several words, several letters, so one by one it will be ji, te, shi, and this one it will be ya, but again it's mini, it's half size, so when we have half size, same as with the mini yo, is shi,
plus ya plus, how to say, si plus ya is she-ya. But she plus mini half size ya is sha. Okay? So ji, te, n, and this both together, sha. That's why jitensha. Okay? Jitensha means bicycle. Entonces, como digo, esta siguiente palabra, jitensha, significa bicicleta. ¿Recordáis antes cuando hemos hablado del mini yo? Pues el mini yo, aquí tenemos un mini ya. La función es exactamente la misma que el mini yo. Lo que pasa es que en vez de mini yo, es un mini ya. ¡Wow! Muchas gracias. CTS Gives, thank you for following, thank you so much. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido o bienvenida. Welcome to the channel. Thank you. So, entonces, como estaba diciendo, tenemos el sha, que es el mini ya. Normalmente, si esta letra, aunque no la hayáis visto todavía, esta letra, si la tenemos en tamaño normal, es ya. Como nuestro ya, pero nuestro ya en español es muy fuerte. Ya. Se dice ya. ¿Ok? Entonces, pues, el si, esta si la vemos, el si, y el ya, si el ya tiene tamaño normal, se pronunciaría she-ya. ¿Ok? Pero como el ya tiene medio tamaño, es un mini ya, pues cuando lo juntamos con she, hacemos sha. ¿Ok? Como digo, ya explicaré las reglas acerca de este mini yo, mini ya, pero simplemente para que sepáis que esto pasa. Tendríamos, yendo letra por letra, ji, te, n, y estos dos juntos, sha. Entonces, jitensha, bicicleta, ¿de acuerdo? Entonces, pues, jitensha, bicicleta. La siguiente, zutto. ¿Recordáis? Otra vez aquí tenemos un mini, que es el mini tsu. Entonces, pues este mini tsu, de nuevo, dobla el to. De nuevo, si no tenemos el mini tsu, ¿qué sería? Tsuto. Con el tsu, con el mini tsu, tsuto. Entonces, vamos a remarcar la diferencia. Número 1, voy a decir esta palabra sin tsu. La segunda, voy a decir esa palabra con un tsu normal. Y la tercera, voy a decir este tsu en chiquitito, para que veáis la diferencia. Entonces, sin tsu sería tsuto. Con un tsu normal sería tsutsuto. Cambiaría mucho. Con el mini tsu, como tenemos aquí, sería zuto. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. Zuto significa todo el tiempo, de forma continua. Entonces, pues, esto es una palabra que se escucha, por ejemplo, mucho en los doramas, en las series. Siempre dicen el zutto aiteru kara. En plan de siempre te voy a querer. Zutto aiteru kara. Zutto ishoni yo. Estemos siempre juntos, ¿de acuerdo? Entonces se puede escuchar mucho todo el tiempo, de forma continua, para siempre. Zutto. ¿De acuerdo? Es una de las aplicaciones que podéis ver. And so, talking about this zutto, again, but you can see the mini z. So the exercise that I was doing first in Spanish, okay, is divided into 3 possibilities. What would the sounds be like if we have? Number 1, no z at all. Number 2, a normal z, normal size z. And number 3, a half size z, as we have here. So, number 1, no z, no z in the middle, it would be zuto. Very strong. So from z and to, zuto. Number 2, if we have a z, normal z in the middle, it would be zutsuto. And number 3, with a mini z, zuto. Okay? So, just for you to remember. Also, another thing that I didn't mention is that, at least for me, it's particularly difficult to make the difference between z and z. Okay? So I want to reinforce because it's quite hard, at least for me. Z. So, zutto.
Okay, ずっと means the whole time, continuously, forever. And we can see this, as I said before, with the dorama, with this series in Japan. They always say ずっと愛してるから like I will always love you. ずっと一緒にいよう like let's be together forever. ずっと forever. Okay? The whole time, continuously. Okay? We change to ぜ ぜひ means certainly. Okay? So it's like, for example, I put this, I didn't know what kind of example could I put, but I decided this one because I was like, ぜひできる like I definitely will be able to do this. Okay? I am certainly going to build this. Certainly. Okay? ぜひ Okay? And they are supporting him. ぜひ you will do this. Certainly. Okay? ぜひ Como digo, pues es ぜひ significa definitivamente sí o sí, en plan de lo vas a hacer. Lo único que se me ocurría como imagen, es bastante simple, lo único que se me ocurría es poner pues al niño haciendo el castillito y las niñas en plan de ぜひできるから, en plan de lo vas a conseguir, sí o sí, ぜひ, ¿de acuerdo? Y finalmente, ぞ recuerdo otra vez, de nuevo, tenemos otra U, lo que significa vocal larga. No es zou, es zo significa elefante, sin más. Depende del kanji, también puede significar escultura, una imagen, pero bueno, para que os hagáis una idea, con este kanji es uno de los ejemplos y es elefante, zo, okay? So just the last one, again we have zo. Remember when we have the u at the end, we make a long vowel, okay? Zo is not zou, it's zo, elephant. If we change the kanji, it could also mean sculpture, also, or image, picture, kind of. But with this kanji, it would mean elephant. Okay? So remember, za, ji, z, ze, zo. Okay? Recordamos, za, ji, z, ze, zo. Okay? Zo. Let's move to the next one. Siguiente. Oh, tenemos ahora una mini review. Todo el mundo listo. We have a little mini review. Okay? So for everyone, you can do it at home. You can participate. Which one do you think is this one? You can comment. Just either if you write or if you don't, it doesn't matter. The point is something that you can keep track for yourself, okay? If you want to write it, you can write it. If you don't want, you can also keep track on yourself, okay? So, podéis escribir esto si queréis, y si no, pues lo pensáis en vuestra casa. También se puede. Entonces, vamos a ver, tenemos algún comentario. Tenemos aquí 4 opciones también. I'm going to give you 4 options, just in case you don't remember. I, u, shi, se. Ok. So, tenemos 4 opciones. Número 1, i. Número 2, u. Número 3, shi. Número 4, se. Se. Entonces, la solución es... She. Very good job. Nice job. Ok, perfecto. Punto. Reasonable priority. Great job. Very good. Nice. Ok, so, next. Siguiente. What's this? ¿Cuál creéis que es esto? Os dejo 10 segundos para pensarlo. Bueno, 5. 5 seconds. 4. 3. 2. 1. Options. We have I, ki, se, sa. I, ki, se, sa. ¿Cuál creéis que es? I, ki, se, sa. 10 segundos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Vamos a ver si coincide con lo que habéis escrito o con lo que habéis pensado en casa. La solución es... The solution is... Key. Very good job. Yes. Perfecto. Muy bien. Very good. So we have key. Next one. What's this? ¿Cuál es este? And 5, 4, 3, 2, 1. Options.
we have shi, ki, se, i. ¿Cuál creéis que es? Shi, ki, se, i. 5 segundos. 5 seconds, go. 5, 4, 3, 2, 1. And vamos a ver. Y la respuesta correcta es... I. Perfecto. Very good job. Nice. Very good. Nice. We will move to the next one. Okay. What's this? 5, 4. ¿Cuál es esta? 3, 2, 1. Options. We have a, ko, o, u. Which one do you think? A, ko, o, u. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, go. And the right option is... Very good. Oh, exactly. Muy bien, esta es la opción correcta. Really good job. Oh, you're nailing all of them. Nice. Oh, let's see the next one. Now we are going to change. Okay? I'm going to give you the Romaji version, and you need to tell me, or either tell me, or at least think at home, how do we say it. Okay? And, como digo, ahora os vamos a cambiar, os voy a poner la opción en Romaji y me tenéis que decir cómo decirme a mí o pensarlo en vuestras casas, todo vale, cómo sería. 5 segundos y os pongo las opciones. 5 seconds and I will show you the options. You can think without the options. And now, options. ¿Cuál creéis? 1, 2, 3 o 4? Which one do you think? 1, 2, 3, 4. 5 seconds, go. 5 segundos. Ok. La respuesta correcta es... K. Muy bien. Número 4. Perfecto. Really good. Very nice job. Let's see the next one. Ok. Whoa. Ok. Nice. So, which one? ¿Cuál creéis que es esta? ¿Lo tenéis? Ahora con opciones. 1, 2, 3 o 4. 1, 2, 3, 4. Go. 4, 3, 2, 1. Vamos a ver. Y la opción correcta es... Really good. That was the right option. Very good. Great job. Muy bien. Esta sería la opción correcta. 2. Esta de aquí. Perfecto. Vamos con la siguiente. C. ¿Lo tenéis en la cabeza? Vamos a ver. 5 segundos. 5 seconds. And I show you the options. 2, 1. You know more or less how it is. Okay, let's see now with the option. Vamos a ver con las opciones. 1, 2, 3 o 4. 1, 2, 3, 4. Choose. 5 seconds. Go. 5, 4, 3, 2, 1. And the right option is... La opción correcta es... C. Perfecto. Very good job. You nailed all of them. Congratulations. Muy buen trabajo. Lo hiciste. Perfecto. Vamos a ver. Perfecto. Esta es la última, me parece. Creo que es la última que había puesto. I think this is the last one I did. Okay. E. 5, 4, 3. Do you have it on your head? ¿Lo tenéis en la cabeza más o menos? Vale. Os voy a enseñar opciones y me decís. 1, 2, 3 o 4. 1, 2, 3, 4. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Go. And the right option is... La opción correcta es... 4. Perfecto. Perfect. Really, really good job. You nailed all of them. Congratulations. Really good job. Okay, so this was our mini review. Esta fue nuestra mini review. Recordad siempre en vuestra casa también repasarlo cada 2x3. Conviene que lo vayáis repasando, que escribáis mucho y que lo leáis para no olvidarlo. Remember also to read and review this at home whenever you can. Okay? Moving on. Let's go to the next one. Vamos al siguiente. Okay. Now, before continuing with hiragana, we are going to learn a little bit, just a small part, about how to speak. Hanashimashou. Okay? Antes de continuar, vamos a aprender cómo utilizar un poquito más de... para que no sea todo escribir. Vamos a aprender un poquito de expresión oral, ¿de acuerdo?
frases que podemos escuchar, que podéis hablar y demás. Entonces, no quiero hacer que las lecciones sean solo escribir, escribir, escribir. También quiero que podáis hablar. Entonces, pues para estas lecciones recomiendo que también pronunciéis, que también lo habléis en vuestra casa, aunque sea hablar delante del monitor, pero practiquéis, ¿ok? What I say is very recommended if you're starting now with me, practice also speaking. Even if you're in front of the screen with me, say it with a big voice. You need to practice the pronunciation, you need to practice these expressions that I'm going to use, okay? The first ones will be very easy, but you will need it. So let's try to get used to this, okay? Hanashimashou. Hanashimashou means let's talk, okay? Hanashimashou significa vamos a hablar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver, the first thing we are going to check is... I love this cat. The golden word for me. Esta es como la primera palabra que hay que aprender para mí. Estuve pensando qué palabras había que aprender en japonés, qué expresiones. Y esta era como lo primero. ¿Qué es lo primero que todo estudiante tiene que aprender en japonés? What's the first word that everyone needs to learn in Japanese when they start? And the word is the golden rule. Very important. You always say this one. Siempre vais a utilizar esta. Raro el día que no lo vayáis a escuchar. Which is sumimasen. Sumimasen. Ok. Su. Recordamos, la primera. Su. Mi. Ma. Se. Sumimasen. Okay? This one is very important. Why? ¿Por qué es tan importante esta palabra? Significa de todo. Very important word. Yes. According to the context, it could mean anything. It could mean I'm sorry. For example, like it could be I'm sorry, excuse me, and also thank you. Okay? Puede significar tanto perdón, lo siento, perdona, disculpa, pero también puede significar gracias, ¿de acuerdo? Entonces puede pasar de todo. Ejemplo, te chocas con alguien en la calle. Like you are walking on the street and you just suddenly bump into someone involuntarily. And then suddenly you're like, sumimasen. Te chocas con alguien y lo primero que, sumimasen. Entonces, te chocas con alguien, dices sumimasen. ¿Quieres empezar una conversación? ¿O quieres preguntarle a alguien por una calle? No sabes dónde está. You want to ask somebody, where is the street? Or where is the station? Where is something? You will start with, sumimasen. Okay? Sumimasen. Sumimasen can mean like, oh, excuse me. Oh, sorry. Would you know where the station is? I'm sorry. Can you help me? Esto es como digo, sumimasen puede significar, perdona, ¿me puedes ayudar? Perdona, ¿sabes dónde está la estación? Perdona, ¿conoces esta calle? Siempre, sumimasen. ¿Ok? Esto, con estos dos significados podría ser tanto sorry, excuse me, perdón, lo siento, perdona, disculpa. It could mean all of this. But also, as I say, it could mean thank you. También puede significar gracias. ¿Por qué? Hay veces que cuando el camarero te trae una cosa, también, o cuando te ayudan, o lo que sea, también se puede responder, no solamente el que todo el mundo conoce, que es el arigato, pero también se puede responder sumimasen. Sumimasen en este contexto es gracias, que literalmente podrías decirlo como, lo siento, te he quitado tiempo, ¿sabes? Algo así, entonces es como, sumimasen. Te dan algo, a lo mejor, por ejemplo, perdona, ¿me puedes dar un vaso de agua? Sí, aquí tienes. Sumimasen. ¿Vale? Entonces es un contexto en el que lo puedes utilizar. Sumimasen. As I say, this also can happen, for example, when you're in the restaurant. You can use it as well as the world, very well known, I think, which is arigato, like, which means thank you. But here, if you go to a restaurant, you can also say sumimasen. Like, you're sitting down, you ask for the menu, the waiter come, what do you want to eat? I want to eat this, and that, okay? And then they come. And when they bring you your order, you can say thank you, or you can say, sumimasen. Or, like, especially if you ask them for a favor, okay? If you ask them for a favor, something like, I'm sorry, could you bring me a glass of water, please? And then they bring you a glass of water.
sumimasen, sumimasen. Okay? You can also say, arigatou gozaimashita, arigato. Okay? But you can say, sumimasen. Sumimasen means also thank you. Okay? Like, I'm sorry I took part of your time. Okay? It's something that may happen. So remember, this is like a golden word. Sumimasen. Okay? Sumimasen. Recordad este sumimasen porque es como una frase de oro que se puede escuchar bastante común, casi siempre. You can listen that like on your everyday. Okay? So, next. How to say hello. Okay? Basically hello or good morning in different times of the day. Okay? So, esto es como decir hola, buenos días en diferentes horas del día. O sea, buenos días, buenas tardes, etc. Vamos a ver uno a uno. ¿De acuerdo? So, one by one. First of all, we have Ohayo, Ohayo. Ohayo means good morning, good morning. Ohayo, Ohayo significa buenos días, ¿ok? Buenos días. Ohayo. Entonces, tenemos buenos días, Ohayo. ¿Veis aquí el primero? O ya lo habíamos visto antes. Este es el siguiente, ja. Yo, a lo mejor lo recordáis de sayonara, sayonara. Y la u. Que recordamos, la U lo que hace es que lo pone largo, pone la vocal larga, entonces no decimos Ohayo, decimos Ohayo, Ohayo, ¿de acuerdo? As I say, we have Ohayo, that you might remember from the sayonara, and last U. Remember that this one is not pronounced like Ohayo, it's not Ohayo, it's Ohayo, we make it long, okay? So we have this one for good morning, Ohayo. Next one. Konnichiwa. Konnichiwa. Practice with me. Konnichiwa. Podéis practicar conmigo y decirlo a la vez. No es konnichiwa, ¿ok? Es konnichiwa. It's not konnichiwa. It's konnichiwa, ¿ok? We have ko. Maybe you remember. Tenemos aquí la ko. Ko, ni, chi, wa, ¿ok? Konnichiwa, ¿ok? Luego, más tarde os explicaré sobre las partículas, pero ahora mismo quizás os extrañe que esta letra se pueda leer tanto ja, como wa, ¿ok? Aquí no es owayo, es ohayo. Aquí no es konnichiha, es konnichiwa. Esta letra se puede leer de las dos maneras, ja o wa. Hay normas, pero ya lo seguimos viendo, simplemente para que no os extrañe, ¿de acuerdo? As I say, this letter can be read ha, or wa, okay? Sometimes you read it ha, like Ohayo, you don't read owayo, or konnichiwa, you don't say konnichiha, okay? So there are some rules, we will see that later, okay, little by little, but just something that may happen. So just remember, Ohayo, good morning. Konnichiwa, hello, kind of hello. You say that noon, and basically it's more or less like every time. Konnichiwa usually at noon, around noon, when you don't know. It's basically like the hello, kind of. Konnichiwa es más como el hola, ¿sabes? Lo puedes utilizar en torno a mediodía, más o menos. Es un poco más genérico. Si no sabes muy bien a qué hora estás y no sabes cuál usar, tira del konnichiwa, que es como más genérico. Konnichiwa, ¿vale? If you are me, everyone says Ohio to me since I'm from Ohio. So, that's the other one. Everyone, Ohio, yes, Ohio. Where are you from? Ohio. Like that. So we have Ohio, good morning. Konnichiwa, hello. Ohio, buenos días. Konnichiwa, hola. Siguiente. Otra vez también empezamos con ko, aquí. Konbanwa. Same, we have the ko, kon. Next one, we have the ha that we saw before, but again with the dakuten here, which means that it's not ha anymore, it changed to ba. Okay, I'll explain to ha later, I'll go with ha later, but just so you know, with the dakuten, it changed to ba. Okay, so konbanwa. Same as this one. Konbanwa. Okay? Konbanwa means good afternoon. Okay? Entonces, como digo, tenemos aquí ko y la n también, que la habíamos visto antes.
con, y luego el ha, que lo habíamos visto aquí, ha o wa, ha, cuando le ponemos los dos puntitos, ¿recordáis el dakuten? No tenéis que recordar que se llama dakuten, podéis llamarlo los dos puntitos si queréis, pero vamos, cuando le ponéis el dakuten, cambia de ha a ba, ba. Lo explicaremos luego, también saldrá la fila de ha más tarde, pero simplemente para que lo sepáis. Ha. Entonces, este ha cambia a ba, con ba, wa, wa, como este. Konbanwa, konbanwa. Konbanwa significa buenas tardes. Konbanwa, konbanwa. Entonces podéis empezar. Podéis empezar con un saludo. Konbanwa, sumimasen. Bla, 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 bla. Ok, podéis empezar. Buenas tardes. Disculpe. ¿Tendré un momento para no sé cuántos? Entonces lo podéis utilizar así. If you say, konbanwa, sumimasen. Bla, 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 bla. You can start a conversation like, good afternoon. Excuse me. Blah, 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 blah. And then you say whatever you need. Okay? So we have Ohayo, Ohayo, Konnichiwa, Konnichiwa, Konbanwa, Konbanwa, Konbanwa. And last, what do you say when you go to sleep? Oyasumi, Oyasumi. Esto es lo que dices cuando te vas a dormir. Oyasumi. Buenas noches. Good night. O, ya lo habíamos visto antes. O, ya, que luego lo veremos, pero bueno, ya lo habéis visto en otra palabra. Pero bueno, lo explicaremos más tarde. O, ya. Este es el su, si lo recordáis. Su, que son dos trazos, el horizontal y el vertical, con la vueltecita. Y mi. Entonces, o, ya, su, mi. Oyasumi, oyasumi. ¿De acuerdo? Esto es el buenas noches. This is a good night. When you go to sleep, you can say, oyasumi, oyasumi. Cuando te despides de alguien, lo puedes utilizar. ¿Ok? Entonces, tenemos. So, we have here. Let's remember. Vamos a recordar estos. Ohayo, ohayo. Konnichiwa, konnichiwa. Konbanwa, konbanwa. Oyasumi, oyasumi. ¿Ok? Let's try to remember all of those. Vamos a intentar recordarlos. ¿Ok? Y finalmente, para practicar un poco la introducción de cada persona, tenemos estos. Aquí tenemos la palabra desu. Desu. Desu significa soy. ¿De acuerdo? So, to finish, we can use this very small way for introducing something. Introducing ourselves, introducing other things, which is desu. I will make another lesson. There will be another lesson talking about desu. What is desu? How to use it? What's the pronunciation? Everything about desu. But this is like, for you to understand, this is like the verb to be. Okay? We will talk about that later. Entonces, como digo, haré alguna lección en el futuro para explicar acerca de este des, pero este des se podría traducir como los verbos ser y estar, ¿de acuerdo? Entonces, lo podéis utilizar en ese caso. Ya haré alguna lección para contaros en detalle, pero lo podéis utilizar para vuestra introducción. Entonces, para presentarme a mí mismo, to introduce myself, I could say, podría decir esto, Ángel des. Mi nombre es Ángel, que en japonés normalmente se podría decir como an-he. Ellos no tienen el sonido g, entonces yo cojo el más parecido, que es el he, y la L, Ángel, la cambio por ru, porque no tienen la L tampoco. Ya hablamos al principio de que no tienen las consonantes como tal, la única consonante es la N, pero entonces si yo quiero decir L, tengo que utilizarlo como ru, que es como lo más suave posible. Entonces, si yo quiero decir soy Ángel, diría Ángel des. So, as I say, my name is Ángel, as I said, but when I am in Japan, I need to adapt my name to the pronunciation, the Japanese pronunciation. So, to adapt that, the Spanish Ángel, it's not available in Japan. They don't have that strong pronunciation.
So the most similar one, the closest to that he, is he. So, hey Deb, hello, welcome. Welcome. Thanks for coming. So, as I say, this he from Ángel is, I say the he, Japanese he. And about the L at the end, Ángel, this last L, as I said in the beginning in the previous lesson, the Japanese, in Japanese, there is no single consonant, only the N, only the N. But for example, if I want to write the L, I should say something that's, the pronunciation is kind of similar, like very weak. Ángel. So the closest to that L is the R. For example, then I can say, I'm Ángel, I can say Ángel des. You can put here anything you want. Puedes poner aquí lo que te dé la gana. Entonces, por ejemplo, María des. Soy María, I'm María. Si me llamo Sara, my name is Sara. Sara des. Cualquier nombre. Me llamo Juan. My name is Juan. Juan des. Actually, the who, it would change to fu. Fuan des. Which actually it's very funny now that I think of, because fuan means like uncomfortable, like not safe. Fuan des. It's very funny because in Spanish, Juan means it's a male name, but we have Juan, it would be in Japanese. Como digo, este Juan, si queréis decir Juan, lo más cercano a Juan es Fuan. Pero Fuan también se puede decir para algo que te pone intranquilo. No estás seguro con eso. Ima kaerimashita. Okaeri. Eso veremos también cómo se dice okaeri. We will see. Okaeri means when you say welcome. Okaeri. So you can write here, you can put here your own name. Blah, 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 des. Blah, 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 des. As I say, I will make more examples. I will make a full lesson about des. So I don't want to make it very long now, but just so you know, you can put here more things for the I'm blah, blah, blah. Another example, gaksedes. I'm a student. Gaksedes. ¿Ok? Esto, como digo, haré una lección acerca del des. No os tenéis que preocupar si veis que es más difícil o lo que sea. Explicar en detalle cómo funciona el des. Pero, como digo, aquí podéis poner más ejemplos. Podéis poner el nombre que queráis. Y también, por ejemplo, podéis poner cargos o lo que sea. Por ejemplo, lo que digo, gaksedes. Gakse significa estudiante. Entonces, gaksedes, soy estudiante. También soy estudiante, es estudiante, son estudiantes. No tiene género, no tiene número. El des no implica número. Entonces se puede utilizar también para varios. As I said, this des doesn't have any number. So you can... Gaksedes means both. I am a student, he is a student, she is a student, we are students, all of them, you can say gaksedes. Okay? Sometimes for the plural you can add tachi, but we're talking too much. But you understand me. Okay, you can say gaksedes. Soy estudiante. I'm student. Okay? Ángel des. Soy ángel. I'm ángel. Okay? So you remember. Let's continue. Okay, we have time for one more line, I think. So we are going to finish maybe with this line of ta. Okay, the line of the T. Vamos a continuar con la línea de la T. Ta. Okay. Entonces tenemos, primero es ta. Tenemos una línea aquí, otra línea aquí, 3 y 4. ¿De acuerdo? Palabras que empiezan con ta. Tenemos takai. Takai significa alto o caro. ¿De acuerdo? Entonces se puede utilizar para las dos. Para alto es a lo mejor cosas que están altas, o por ejemplo, si recordáis antes cuando os he dicho sega takai, tienes una alta altura, literalmente, pero bueno, alta altura. Es alto, una persona alta, ¿de acuerdo? Sega takai. Pero también puede significar caro. Entonces, precios altos. Core, ¿recordáis el core? Esto, korega takai. Esto es caro. ¿De acuerdo? Entonces, pues son cosas que os podéis encontrar. Takai. Taco. Taco, dependiendo del kanji, puede significar muchas cosas. Entonces,
Muchas veces, pues, bien por el kanji o bien por contexto. La mayoría de veces no necesitáis saber estos kanjis. Estos kanjis son muy difíciles. Vais a tardar mucho tiempo en verlos porque no se escriben así. Pero, simplemente para que sepáis que dependiendo del kanji o del contexto, la palabra puede cambiar. Unos ejemplos, taco puede ser pulpo, puede ser cometa o puede ser un callo de los pies. ¿De acuerdo? Entonces, pues normalmente taco de pulpo se suele escribir con katakana, que ya os lo enseñaré luego. Cometa y callo suele ser más con hiragana, pero simplemente para que os lo encontréis. Entonces, pues los kanjis estos son muy difíciles, pero digo, depende del contexto y depende del kanji, pueden significar una cosa u otra. Simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Los tres se dicen taco, taco, ¿de acuerdo? Y finalmente, tabi, tabi. Tabi significa viaje, ¿de acuerdo? Es algo de viaje, lo que sea. Entonces, pues, tabi, viaje. So, here we have the ta. We have four different strokes here. And this ta, we have three different words here. As usual, we have takai, takai. Takai can mean both high, tall, or expensive, okay? If you remember, takoyaki. I love takoyaki. It's a taco with takoyaki, actually. So, for takai, it can mean both high, tall, and expensive. So, if you remember when I said se ga takai. So, this person is high or tall. Okay, so you can use that. Se ga takai. Okay? But also, it can be used for prices. This price is expensive. This price is high. Okay? High prices. Takai. Takai. Takai can mean like, oh, this is very, very expensive. Takai. Okay? Next one could be taco. Taco can mean a lot of things. It could mean octopus, it could mean a kite, or it can mean a callus on your foot, depending on the kanji. The kanjis are very difficult. Here, octopus, kite, and callus. It will take a lot of time until you find those kanjis. A lot. You don't need to remember those kanjis at all. The only reason why I wrote these kanjis is for you to understand that sometimes, depending on the kanji, and especially since the kanjis will not appear too much, depending on the context, it can change. It could mean octopus, it could mean kite, it could mean callus. Okay? So, for example, if I say, I am playing with my taco, you are not playing with an octopus, usually. You are not playing with the callus on your feet. You are playing with your kite. Okay. Como digo, si yo digo estoy jugando con mi taco. Cuando digo estoy jugando con mi taco, un niño está jugando con su taco, normalmente no está jugando con un pulpo. O no está jugando con el callo de los pies. Está jugando con una cometa. Lo que digo entonces, pues depende un poco de... That's the emoji. That's the right one. Entonces lo que digo, depende mucho del contexto en el que lo hagáis. Pulpo, cometa, callo, octopus, kite, or callus. Okay, yes. And last one we have tabi, which means trip or travel. Okay, so here we have all these kind of examples with ta. Next one, we would say ti, remember? Ta, ti, but it's not ti. El siguiente podríamos decir que es ta, entonces el siguiente va a ser ti, pero no se dice ti. ¿De acuerdo? Instead of ti, en vez de ti, tenemos chi. ¿Ok? Entonces, esta línea, de hecho, es ta, chi, tsu, te, to. This line is ta, chi, tsu, te, to. ¿Ok? So, there are some things that we can use with chi. We have these lines, ¿ok? The way of doing it. So you can say chichi. Chichi means father, a father, okay? Then we have also chikara. Chikara means force, it can mean strength, it can mean energy, okay? So it could mean electrical power, it could mean the physical strength. It's like, depending on the context, it can have different meanings. And last, chizu, map. Remember this z? We have the z, normal z, with the dakuten. So this one would be z, cheese, map. ¿Ok? So, just so you remember. Entonces, como digo, pues esta letra no se leería ti, se leería chi. Entonces tenemos chichi. Chichi se dice para padre, normalmente para tu padre.
¿De acuerdo? Eso es una cosa que quiero puntualizar, que ya veremos cuando hablemos de familia, pero esto es para tu padre, solamente para tu padre. This is something I forgot to say in English. This chichi is something you use for your father, for your own father. Maybe in the future I will do one lesson to talk about the family, but just so you remember, don't ever call chichi to other father. Okay? If you say, it's your father, you don't say chichi on that case. Okay? Oh, your father is... No, you never say chichi. Okay? Chichi is for your own father. Do not forget. Okay? Esto, como digo, no puedes decir, pues tu padre es no sé quién. Este es tu padre. No utilizas chichi, utilizas otra palabra, que ya os diré en su momento. ¿De acuerdo? No quiero meteros más información de la necesaria. Simplemente recordad, chichi se utiliza para tu propio padre. ¿De acuerdo? Entonces tenemos chichi, que es padre, tu propio padre. Chikara, 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 chikara. Chikara puede significar tanto fuerza como energía. Puede ser tanto la energía eléctrica, la energía que mueve algo, tanto la fuerza física, fuerza bruta. Entonces tiene muchos significados en ese matiz. Se mueve mucho en ese matiz de la fuerza, la energía que mueve algo. ¿De acuerdo? Y finalmente, chizu. Chizu. ¿Recordáis este su con el dakuten, que de su pasaba z? Si lo combinamos con el chi, chizu, chizu, chizu. Chizu significa mapa, ¿de acuerdo? Un mapa, chizu. Siguiente, next one. Tsu, tsu. This tsu, remember, we were talking before about the mini tsu, it can double the next sound, okay? In this case, it's the normal tsu, okay? So when we have the normal tsu, we have different different words that start with tsu. For example, tsuchi, tsuchi. Remember, we just saw chi right here. So if we join this chi with this one, we have tsuchi, tsuchi, which can mean both earth and soil. That's what we have here, the tsuchikage. Okay, like the boss of the earth, tsuchikage, tsuchikage. Okay, tsuchi means earth and soil. Okay, Naruto fans will have here the reference. Next one, tsuki, 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 tsuki. Tsuki means moon, moon. I love Zelda, so I have to put Zelda here. Tsuki means moon, okay? Those kanjis are pretty easy. I can say that they are some of the first kanjis you will learn, both tsuchi and tsuki, okay? You will learn these two kanjis pretty soon, okay? But first, let's focus on hiragana. So we have tsuchi, tsuki, tsuri, tsuri. Tsuri means fishing, fishing, okay? So when you go fishing or something, you can say tsuri, okay? Entonces, este tsu, que lo habíamos visto antes como el mini tsu lo que hacía, recordamos, era doblar la siguiente consonante, el sonido. Entonces teníamos, por ejemplo, de gakko, pasábamos a gakko, gakko, doblaba la siguiente consonante cuando era mini, cuando estaba a mitad de tamaño. En este caso, este tsu, pues tenemos cuando está a tamaño normal, se pronuncia como tsu, y tenemos algunas referencias, por ejemplo, tsuchi. Tsuchi significa tierra, suelo, de ahí que para los fans de Naruto tengamos que este es el Tsuchikage, que es el jefe de la tierra, de la aldea de la tierra y demás. Entonces, pues ahí lo tenemos, por eso, porque tsuchi es tierra o suelo. Entonces también tenemos tsuki, 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 que significa luna, y aquí tenemos la referencia al Zelda, tsuki. Entonces, pues hay que decir que estos dos kanjis, tanto el de tsuchi, tierra, como el de tsuki, luna, os lo vais a encontrar bastante pronto, bastante pronto. Entonces, pues ahora mismo os podéis centrar en hiragana y en aprender el vocabulario, ningún problema, pero cuando empecéis con los kanjis, son de los primeros kanjis que vais a aprender, estos dos, ¿de acuerdo? Entonces, pues es algo que os conviene ir viendo, ¿de acuerdo? Tsuchi, tierra, suelo, tsuki, luna. ¿De acuerdo? Y por último, tsuri, tsuri, que significa pesca. ¿De acuerdo? Tsu. Este es bastante fácil de hacer. Tsu. Siguiente. Next. Te. 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 Tenemos te, tal cual. Te, que significa mano. Mano. Aquí tenemos una mano. Te.
tenemos también teki. Teki significa enemigo, rival, adversario. Entonces, pues, como referencia, lo siento porque soy un friki de historia en ese sentido, pero una de las cosas que siempre me venían a la cabeza ha sido esta famosísima frase histórica, frase de la historia de Japón, que es Teki wa hon no jiniari. Teki wa hon no jiniari. Teki wa hon no jiniari significa el enemigo está en Honnoji. Tiene un significado histórico, si queréis os lo explico en algún momento, pero bueno, es una de las famosísimas frases históricas que se dijo. Realmente esta frase lo que implicó, como titular, para que lo sepáis, fue la muerte del gran Oda Nobunaga, ¿de acuerdo? Fue lo que se dijo. Teki wa hon no jiniari. El enemigo era Oda Nobunaga. Si queréis os explico más acerca de eso. Y por último tenemos Tera. Tera significa templo. Os he puesto 2 ejemplos de templos que me encantan. De hecho, estos 2 están basados, son dibujitos, pero están basados en templos de verdad. Que son, este es el Kinkakuji en Kioto. Y este es el... estaba en Nara, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre. Perdonadme, pero se me ha ido el nombre. Uno de los famosísimos templos de Nara. So, as I was saying, we were talking about this te. Te can have different words. I was trying to remember this temple, because I know this temple is in Nara, but I don't remember now the name. This is the Kinkakuji in Kyoto, and this one is in Nara. I was mentioning, but I don't remember the name right now. Sorry. And the point is, it's because Tera, you can use Tera to say temple. Okay? Tera means temple. Te, like that. Te means hand. And last, we have Teki. Teki means enemy, rival, adversary, the one that is next to you, kind of. So it's like your enemy, okay? And when I had to think about something that means Teki, that was related to Teki, all I could think of, Todaiji. Thank you very much. Yes. That's it. That's the one I was thinking. Thank you very much. Yes. Como me han dicho, efectivamente, este templo de Nara es el Todaiji. ¿Ok? Todaiji está en Nara y es muy chulo. No me acordaba el nombre. Muchísimas gracias. Thank you very much. Yes. So as I was saying, this is a historical reference. Basically, it's because I'm a history nerd and I like to learn, but this is all I could think of. So when we talk about Teki, we have this sentence. It's very famous in the history of Japan. Everybody, they learn this sentence when they're learning Japanese history, which is Teki wa honnoji ni ari. Teki wa honnoji ni ari. Okay? This means the enemy is in Honnoji. Honnoji was a temple in Kyoto, and without extending too much, because this is not about history, this is about Japanese language. If you want, I can tell you more later. But without extending, Teki wa Honnoji ni ari. This means the enemy is in Honnoji, and this is the sentence that meant the death of the great Oda Nobunaga. Okay, so if you want more information about that, I can give you more information later. But I don't want to make all about history. I wish. So we have te, hand, teki, enemy, rival, adversary, and tera, temple. Okay, como digo, tenemos te, mano, teki, enemigo, rival, adversario, y tera, templo. ¿De acuerdo? Y nos movemos al siguiente, last one. El último de hoy es to. So, to, you can use, for example, tori. Tori means bird, okay? The bird is a word. So we have tori, bird. We have toki, time, hour. We have toki. And last one, tora, okay? Tora means tiger, okay? I think here I don't need to tell anything else, but it's something that we can remember, okay? So, como digo, to simplemente tiene 2 trazos, bastante facilitos. Este sería el último. Entonces tenemos tori, que significa pájaro. Tenemos toki. Tenemos aquí el ki, que seguramente reconoceréis, si lo recordáis. Toki, que significa tiempo, hora. Y finalmente tora, que significa tigre. ¿De acuerdo? Estos son bastante simples. Entonces, antes de finalizar, vamos a ver qué pasa cuando a esta fila del ta, chi, tsu, te, to
le añadimos el dakuten. ¿De acuerdo? Esto va a ser lo último que veamos. So, the last thing I want to show you before finishing the stream is what happens when we add the line of ta, chi, tsu, te, to, we add dakuten. Okay? What happens? It's changed to da. Remember? Ta, da. Ta, ta, ta. Ta is dental. We produce it with our teeth. Ta. And also da. So it's on the same line, ¿ok? Como digo, ta y da son las dos dentales, se producen con los dientes. Ta, de, da, ta, ¿ok? Entonces, en vez de ta, chi, tsu, te, to, ta, chi, tsu, te, to, cuando le ponemos el dakuten, se convierte en esto. When we add the dakuten to ta, chi, tsu, te, to, it becomes this. Da, ji, z, de, do. Okay, so we have da. Remember the ta, da. This we preserve it on this da, de, do. Okay, so you can remember. This is the dental part. Da, de, do. Esta es la parte dental que os decía. Da, de, do. Estos son un poco excepción, que por eso los tengo en rojo. Ji y z. These ones are a bit like exceptional, a bit weird. That's why I had them in red. Ji, z. Okay? So, first one, we have da, dasu. Dasu means to take out, to get out. Okay? Dasu. Dasu significa sacar algo. Entonces tú sacas lo que sea, por ejemplo, sacando un libro. To take a book out. Or to get something out. Okay? Next, ji. This one, you know that I put it in red not only because of the reading, both ji and z. I put it in red for two reasons. One reason, because the reading is a bit different. It's not t or d, it's ji and z. This is one reason. The other reason is because there is no word in Japanese that starts with these two, okay? You can find it in between, like for example here, chijimu, but there is no word starting with this ji. When something in Japanese starts with ji, it will use the other ji, the one that is a stroke that we already saw, the shi with the dakuten. Then we have, this is the ji, like jitensa, okay? But this one, there is no word in Japanese starting with this one, okay? Unless there is some word that I don't know, but usually no. I saw the rule and technically there shouldn't be any. So we have chijimu, which means to shrink, to diminish something, okay? Entonces, como digo, estos ji y z los puse en rojo por dos motivos. Uno de ellos porque, como digo, su pronunciación es diferente. No es el ta, ti, tu, te, to. Es el ji, z. Su pronunciación cambia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo puse en rojo. Ese es uno de los motivos. El otro motivo es porque estas palabras, estas letras, nunca son la primera letra de ninguna palabra, ¿de acuerdo? Entonces, ninguna palabra va a comenzar jamás por estas dos letras, por ji o por z, ¿ok? Siempre van a estar pues en el medio. Por ejemplo, chijimu, ¿ok? Si alguna palabra, como digo, empieza por ji, va a utilizar el otro ji, el que es como un shi, el que es el shi, pero con dakuten. Si recordáis, cuando habíamos visto jitensha, la bicicleta, entonces pues ese sí empieza por ji, pero es el otro ji. Con este ji no empieza ninguna palabra, ¿de acuerdo? Es una cosa que podéis recordar. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Chijimu significa contraerse, disminuir. Ejemplo, cuando te encoge la ropa. La ropa te encoge, entonces puedes utilizar chijimu. Y con z, pues tenemos, por ejemplo, tsuzuku. Quiero que es un poco difícil, pero para que veáis la diferencia. Tsuzuku significa continuar, ¿de acuerdo? Entonces, pues os puse esta referencia que a lo mejor nadie lo entiende, pero bueno, me encanta Evangelion. Y entonces, pues, es una referencia a Evangelion que siempre pone continuará. Y ese continuará es realmente el continuará de la serie. Y te pone tsuzuku o tsuzuki, que significa continuación. Entonces, tsuzuku significa continuar, ¿de acuerdo?
So the other one in red, z, as I said, is tsuzuku. Tsuzuku means to continue something. One example, one reference that I wanted to include is a reference to Evangelion. So, because in many animation it always says tsuzuku, like it will continue, basically. And in Evangelion it always said like that. I always remember the letters were right in the corner like this, so I wanted to include that. Tsuzuku, okay? Then, de, we have deru, to leave, to exit, to go out, okay? But, very important, can you see the kanji? This kanji and this kanji? It's the same one, okay? Same one. Then, what is the difference between dasu and deru? I will talk about that in a further lesson also. There are many things to talk about, but there are some verbs that are the same but can change, and this is very difficult to remember. There are some verbs that can change regarding if they have an object or they don't have an object. For example, hon o dasu means to take out a book. Means I take a book. In this sentence, the subject is me or someone. Someone is taking the book. Hon o dasu. On the contrary, if we say deru, hon ga deru. It means the book goes out. It means there is no subject. The subject is the book itself. So there is no one taking the book. Hon ga deru, there is no book. There is no person behind that action. Okay? We will talk more about that. So for example, that's why I use this example. Hon o dasu, to take out a book. Or misu means water. Misu ga deru. The water goes out without any person using it. Okay? That's the difference. If I take the water, if I am the one taking out the water, I would say misu o dasu. Misu o dasu would mean, for example, taking water from a well. Okay, because I am the one taking the water. Okay? Entonces, como digo, con de tendríamos deru, que significa salir. Y entonces, pues, como he dicho en inglés también, tenemos aquí este kanji y este son exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre dasu y deru? Lo explicaré en alguna lección más a fondo, pero para que lo sepáis, hay muchos verbos que se diferencian así entre transitivos e intransitivos. No sé cómo traducirlo de transitivo e intransitivo en inglés, pero bueno. La cuestión es, por ejemplo, dasu es un verbo transitivo. Significa que entonces vamos a necesitar un objeto. Entonces decimos hon o dasu, significa que alguien está sacando el libro. Yo saco un libro. Necesito un complemento directo, un objeto. Saco un libro. Y necesitamos una persona que esté sacando el libro. Yo saco un libro. Mi hermana saca una ropa, lo que sea. Yo saco. Hay sacar algo. Hon o dasu. Pero deru, al contrario, es intransitivo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo hon ga deru, no hay nadie sacando ese libro. Ese libro está saliendo por sí solo. Hon ga deru. Entonces, pues no tendría mucho sentido. Pero es para que os hagáis una idea. Es la diferencia entre hon o dasu. Yo saco un libro, hon ga deru. No hay complemento directo. Entonces, por ejemplo, para que tenga más sentido, cambié eso, el deru, en vez de hon, en vez de un libro, puse el agua saliendo de la ducha. Entonces, misu es agua, misu ga deru. Misu ga deru significa que sale el agua. Si en vez de decir misu ga deru, digo misu o dasu, significa sacar agua, como quien saca agua de un pozo, porque yo saco agua, es la opción de sacar agua, ¿de acuerdo? Simplemente lo explicaré más adelante, pero es para que veáis la diferencia entre transitivo e intransitivo, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos do. Do significa grado, temperatura, punto. Pongo esto lo de temperatura para que no se confunda con grado universitario, ¿de acuerdo? Que es otra palabra diferente. Entonces estos son cuántos grados de temperatura, qué punto, etcétera, ¿de acuerdo? The last one, very easy, we have do. Do, we have degree. I put it in between brackets temperature. I don't want to mix this with the academic degree, which is a totally different word. We have degree and extent. Like, for example, this is like several degrees on the street. Okay?
So this would be the end of the lesson for today. Unfortunately, we don't have more time. Lo siento mucho, no tenemos más tiempo por hoy. Pero ha estado muy bien. A todo el mundo, muchísimas gracias por haberos pasado. Thank you so much for coming to today's stream. We are almost finishing. So after that, let's see. We have a lot of lessons. Okay, so we still have a lot of things to present. But we will continue. Probably there will be a part 3. And I will try to speed it up a little bit, okay? You can try to practice more. Entonces, como digo, no queda mucho de hiragana, pero bueno, quiero hacerlo poquito a poco y explicando y mostrando todas estas lecciones que os podéis encontrar en un futuro, ¿de acuerdo? Creo que puede estar muy interesante y entonces quizás en un próximo stream pueda acabar todo el hiragana. Yo creo que sí, veremos. Aplausos. Hay muchas cosas que os quiero comentar todavía, pero bueno, lo iremos viendo. There are a lot of things I want to tell you, but that will be in the future. So that's all for the end. That's all for today's stream. I hope you liked it, and we'll meet on the next one. So everyone, take care, enjoy the weekend, and have a nice day. Espero que lo disfrutéis, que paséis un muy buen fin de semana. Hasta la próxima. Adiós.